Primeramente felicitar a los caballeros. Felicitar a los caballeros, porque gracias a los caballeros hoy las mujeres son mamás. Amén. ¿Verdad que sí? Yo no felicito tanto a las mujeres, porque que no esperamos solamente el Día de las Madres para felicitar a las madres. Todos los días son Día de las Madres. Porque todos los días ellas se preocupan por nosotros, los hijos, como si hoy fuera ayer y como si ayer fuera mañana. Entonces, Día de las Madres todos los días. Amén. Porque Dios es bueno y Dios es fiel, ¿verdad que sí? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos hoy vinieron con un corazón dispuesto a que el Espíritu Santo de Dios haga algo? Dice la palabra de Dios que si usted lo cree, Él lo hace. Pero antes de poder Él hacer, yo tengo que darles varias explicaciones sobre lo que nosotros para poder recibir un milagro, nosotros debemos de mover el corazón de Dios. ¿Cuántos saben eso? Nosotros vamos y escudriñamos las Escrituras. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 18, nosotros nos damos cuenta de algo. Dice la palabra de Dios que aquel hombre llamado Jairo fue a buscar a Jesús. ¿Qué hizo él? Él fue a promover su milagro. Él creyó. Él tuvo que primero mover el corazón de Jesús para que Jesús pudiese ir a su casa. Dice la palabra de Dios que Jesús iba caminando y había tanta gente a su alrededor. Gente que también quería que Jesús lo visitase y no lo visitaba. Pero dice la palabra de Dios que aquel hombre llamado Jairo fue y habló con él y él inmediatamente dijo: vamos a tu casa. Quiere decir que él tuvo que hacer que el corazón de Jesús fuese tocado, movido por misericordia, para que él pudiese ir a la casa a despertar a la niña. Gloria a Dios. A despertar a la niña, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios que Jesús llegó y dijo: ¿de qué preocupáis si ella lo que está es durmiendo? Y la gente se burló de Jesús. Pero cuando nosotros leemos más abajo, habla de la mujer. Antes de llegar a la casa, había una mujer que tenía 12 años sufriendo de una enfermedad. Y dice la palabra de Dios que ella creía en su corazón de que si ella tan siquiera tocase el borde del maestro, ella iba a ser sana. ¿Qué hizo ella? Ella comenzó y creyó y comenzó a mover el corazón de Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando ella llega y toca al maestro, el maestro se para y dice: me han tocado, alguien me ha tocado. Y salió un salido por allá, llamado Pedro: maestro, pero todo el mundo te ha tocado, si la multitud. Y dice: no, me han tocado porque de mí ha salido poder. De mí ha salido poder. Esa mujer, porque es que muchas personas lo tocaban y muchas personas le llegaban a Jesús y él iba caminando entre la multitud y la persona lo tiraba para allá, lo tiraba para acá, pero aquella persona aún no creía, no había visto la investidura que Jesús tenía en aquel tiempo. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer creyó y dijo: si tan solo tocara el borde, sería sana. Y aquella mujer corrió, se metió entre toda la gente y logró llegar hasta donde estaba el maestro, arrodillada, porque si tocó el borde quiere decir que se tuvo que arrodillar para poder tocar el borde del maestro, y dijo: alguien me ha tocado. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tocado el corazón de Dios para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas? Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, hay cosas en nuestra vida que las ganamos por misericordia. Fíjese bien,
dice más adelante, en el mismo versículo, en el mismo capítulo 9, más adelante dice que Jesús ese mismo día, después que hizo lo que hizo con la mujer, después que hizo lo que hizo con la hija de Jairo, iba caminando y se consiguió a 2 ciegos. Y aquellos 2 ciegos clamaban a Jesús. Y Jesús solamente le dijo algo, le dijo: ¿tú crees? Y ellos dijeron: sí. Por tu fe, sus ojos fueron abiertos. Y muchas veces nosotros decimos, yo puedo preguntar aquí: ¿tú crees? Y todos podemos decir: sí, sí, yo creo. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Escucha bien, iglesia. Muchas veces, gloria a Dios. En nuestra familia hay enfermedades que en vez de tomarla, escucha bien, iglesia, hoy Dios quiere enseñarte algo antes de poder recibir tu milagro. Antes de poder recibir tu milagro. Si tú hoy viniste dispuesto a buscar algo de parte del Santo Espíritu de Dios, Él lo va a hacer. Pero antes de poderlo hacer, Él tiene que enseñarte algo para que tú puedas promover tu milagro, para que tú puedas tocar el corazón de Dios y Dios pueda hacer en ti lo que tú hoy vienes a buscar. Muchas veces en nuestros hogares, las enfermedades que llegan a nuestras vidas, y cuando hablo de nuestra vida hablo de la familia, llegan a nuestros hijos, es porque nuestros hijos tienen un corazón bonito para poder servir la presencia de Dios, pero muchas veces los padres tienen un corazón contaminado, falta de perdón, y no pueden llegar al corazón de Dios para que Dios pueda hacer el milagro en su hijo, el milagro en su hija, el milagro en su nieto, el milagro en su nieta. Es porque todavía en su corazón hay raíces de amargura contra alguien. Si me hago entenderlo, Reyes. Gloria a Dios. Por favor, Bien. ¿Cómo hacemos nosotros para que Dios pueda tocar el corazón de la persona? Dice la palabra de Dios. Lo vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 9 en adelante. Todos saben la historia de Elías. Dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 17, versículo 1, que Elías oró para que dejase de llover. Y dejó de llover por 3 años y 6 meses. Si saben eso, ¿verdad? 3 años y medio. Pero dice la palabra de Dios que cuando él hizo eso, Jehová, Dios de los ejércitos, envía a Elías a una cueva. Y él va y se encierra en la cueva. Y dice la palabra de Dios que él bebía agua del arroyo. Pero un día el arroyo se secó. Y dice el capítulo 9 que Jehová le habla a Elías y le dice: vete a Sarepta, porque hay una mujer viuda que yo he tocado su corazón para que te sirva. Y Elías agarró y llegó a aquel lugar. Y junto con entrar a Sarepta, lo primero que vio fue a la viuda buscando leña para hacer harina, para poder hacer pan, para darle una arepa a su hijo, una a ella, y echarse a morir porque ya no tenía más nada. Mira hasta dónde llegaba su fe. Mira hasta dónde ella podía creer. Y dice que aquel hombre llegó y lo primero que le dice: dame un vaso de agua. Dice la palabra de Dios que cuando ella fue a buscar el vaso de agua, antes de buscar el vaso de agua, la llamó y le dijo: y también tráeme un pan para comer. ¿Qué sucedió más adelante? Mire lo que sucedió. Yo necesito un voluntario. Un voluntario. Póngase aquí. Miren esto. Miren cómo nosotros podemos mover el corazón de Dios. Él es Elías. Y yo quiero que esto se entienda, iglesia. Yo necesito que usted pueda entender algo. Y con lo que yo le voy a decir, yo necesito que usted pueda aprender. Porque es que yo puedo preguntar ahorita aquí: ¿cuánto aman a Dios?
Levante la mano el que ama a Dios. Ahora bajen su mano. Ahora pregunto, ¿cuántos obedecen a Dios? Levante la mano el que obedece a Dios. Todos obedecen a Dios. Ahora vamos a ver si es que es verdad que todos obedecen a Dios. La viuda de Sarepta no amaba a Dios, pero le obedeció. Miren lo tremendo. Y ahora le voy a explicar por qué ella no amaba a Dios, porque ella no conocía al Dios de Elías. Ella no lo conocía. No lo conocía. Porque dice ya el último capítulo de ese versículo, creo que es el 24, dice: ciertamente todo lo que tú dices es de Dios, porque palabra de Dios sale por tu boca. O sea, conozco, dice, conozco, dice. O sea, ahí ella reconoció. Pero ya le voy a explicar el por qué ella reconoce. Elías, Dios le habla a Elías: necesito 3 personas, por favor. Rápido, 3 personas que pasen este lugar. 3 personas. Miren esto. Fíjense bien, iglesia, lo que Dios quiere enseñarle hoy, para que nosotros hoy tengamos un corazón dispuesto, un corazón limpio, un corazón digno, para que Dios pueda hacer en usted algo grande. Diga, algo grande. Elías, Dios. Ven acá un momento, usted, pastor. Ella no conocía a Dios, pero reconocía lo que en él había. Voltéese, póngase de frente a él. No conocía a Dios, pero reconocía lo que en él había. Por lo tanto, pásame algo, la Biblia. Dame un momento la Biblia. Por lo tanto, yo Dios, mira bien, fíjense bien, iglesia. Yo Dios le proveía, no al hombre de Dios, no le proveía a Elías. Dice la palabra de Dios que ella fue bendecida cuando ella le dio el pan al hombre de Dios. Dice que nunca más escaseó. Y él estuvo ahí los 3 años que no hubo agua, que no había llovido. Estuvo en esa casa. Dice que él se hospedó en esa casa. ¿Qué hacía Dios? Dios no bendecía a Elías. No, Dios bendecía a la mujer. ¿Y la mujer qué hacía? Bendecía a Elías. ¿Y Elías qué hacía? Oraba, oraba a Dios. ¿Me hago entender? Amén. Ahora fíjense esto. Muchas veces, ustedes ven acá, parece acá. Muchas veces sucede esto. Creemos, decimos amar a Dios y decimos obedecer a Dios. Oramos a Dios, Dios te bendice. ¿Y qué sucedió? No le dio a Dios lo que la Dios necesitaba. Ahora, venga acá usted. Póngase aquí. Yo soy Dios. Le entrego su bendición. En vez de entregar la bendición y compartir su bendición con el hombre de Dios, comparte la bendición con él. Y queda ahí. Y queda ahí. ¿Sí me entienden, verdad, iglesia? Entonces, miren, pueden sentarse. Fíjense esto, quédense ustedes ahí. Ustedes pueden sentarse. Reconocemos la investidura. Reconocemos lo que Dios puede hacer por medio de los hombres de Dios. Movemos el corazón de Dios según lo que Dios nos da para poder darle nosotros al hombre de Dios. Usted sabe que el Señor me dijo: y aquí le voy a soltar esto, y quizás muchos van a arrugar la cara y quizás muchos se van a parar y se van a ir. Pero es mi deber enseñarle. El libro de Ezequiel nos enseña a nosotros algo.
Y dice la palabra de Dios donde Dios le hablaba al hombre de Dios y le decía: es que tú tienes que decirle la cosa, porque es preferible que ellos puedan entenderlo ahorita a que después que ellos mueran y tú estés con ellos allá, yo te pregunte por qué no lo hiciste, entonces tú tengas que darme cuenta y por culpa tuya ellos no van a entrar, pero tú tampoco. Entonces es mi deber enseñarle. Entonces fíjese bien, una de las cosas que en este tiempo, orándole a Dios durante estos días, Dios me daba 3 puntos y me decía, dile al pueblo, escucha bien, iglesia, dile al pueblo, primero le pregunto algo. La palabra de Dios dice que el que roba tiene derecho a entrar al reino de los cielos. No dice. ¿Y cómo dice? A ver, ¿cómo dice? A ver, pueblo, ¿qué dice? Dice, el que roba puede entrar al reino de los cielos. ¿Y qué dice? Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Dígalo usted, iglesia, ¿qué dice? A ver, a una sola voz, ¿qué dice? Diga así. Los ladrones no heredarán el reino de los cielos, dígalo. Y usted está claro de eso, ¿verdad? Ahora, Dios me dijo esta palabra: el que no diezma es ladrón y no va a entrar al reino de los cielos. Escucha bien, iglesia, yo no te estoy diciendo esto para que hoy agarres y vengas y diezmes, no. Eso es entre tú y el Señor. Pero Dios hoy te está diciendo que si tú no le das, ven acá, pastora, que si tú no le das a Dios lo que Dios te entrega, para que tú le des al hombre de Dios y Dios pueda bendecir tu vida cuando estés delante de la presencia de Dios, quiero un milagro. Pero ¿cómo Dios te va a dar un milagro? ¿Cómo Dios te puede dar a ti un milagro si tú lo estás robando? Pero diga, hoy me pongo a cuenta con Dios y la misericordia de Dios me va a alcanzar y voy a recibir mi milagro. Denle un aplauso al Señor. Ahora, sí me hago entender, ¿verdad? Como si yo robo a Dios, yo voy a creer que Dios me va a dar a mí lo que yo necesito y yo quiero. Si tú no le has podido ser fiel a Dios y tú dices que tú amas a Dios, entonces ¿cómo Dios va a poder hacer algo en ti? Entonces muchas veces puedes estar pensando ahorita, no, pues es que yo no lo hago, igualito me bendice. Sí, ahorita Dios ha tenido misericordia para con tu vida, pero va a llegar el momento que las cosas van a comenzar a ponerse feas y tú vas a decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y de repente tú puedes estar orando ahorita y le puedes decir, Señor, te pido que tú hagas eso, y el Señor lo va a hacer, porque Dios es un Dios de oportunidades y Dios te da la oportunidad para cuando tú aprendas poder devolverte de tu maldad. Y el hombre de Dios andaba por allá y cuando llegó la mujer le dijo, ¿qué tienes tú contra mí? Has traído a mi recuerdo mi iniquidad. ¿Qué tienes contra mí? Y agarró a aquel hombre llamado Elías, aquel niño, y lo llevó al aposento. Y dice la palabra de Dios que oró al Padre 3 veces. Y la tercera vez el niño respiró. ¿Por qué el niño respira? Porque es que Dios vio el corazón de aquella mujer. Y Dios vio cómo aquella mujer, de todo lo que Dios le entregaba, le daba al hombre de Dios. Lo mantuvo 3 años. Le entregó lo que era de Dios. Por lo tanto, cuando tú comiences a darle a Dios lo que a Dios le corresponde, Dios va a comenzar a hacer cosas en nuestras vidas que cuando nosotros vengamos a ver, vamos a ser no solamente bendecidos, sino que vamos a ser triplemente bendecidos.
vida, no es necesario llegar a la iglesia, Señor, porque tengo dolor de cabeza, voy para que el apóstol, para que ore por mí, para que se me quite. No. Dios va a comenzar a hacer algo en tu vida. En tu vida. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, que había una mujer que se le había muerto su esposo, y le llegó aquel hombre llamado Eliseo y le dijo: mi esposo, tu siervo, ha muerto, y han llegado los acreedores a buscar a mis 2 hijos. Y él dijo: ¿y qué tienes contra mí? ¿Qué tienes en casa? Escucha bien, aquí hay algo tremendo. Hay algo tremendo. ¿Qué tienes en casa? ¿Y qué te quiere decir hoy el Señor? Para que esa mujer pudiese recibir su milagro, tenía algo en casa. Y Dios en esta noche te dice: ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? Y aquel hombre le agarró y le dijo: busca todas las vasijas que consigas. Vas y agarras aquel aceite y comienzas a llenar la vasija. Pero hubo algo. Hubo algo muy importante que Eliseo le dijo a aquella mujer. Le dijo: y cuando la primera esté llena, apártala. Y aquella mujer hizo como Dios le dijo al hombre de Dios que hiciese. La primera fue apartada. Y dice la palabra de Dios que el aceite dejó de cesar cuando ya no había más vasijas, porque le dijo a su hijo: ve y busca más. Le dijo: no hay más. Ya le había quitado las vasijas a todos sus vecinos. Pero esa mujer agarró, hizo algo muy importante, que reconoció la autoridad del hombre de Dios y llegó hasta aquel lugar y le entregó la primera vasija a aquel hombre. Y aquel hombre le dijo: ve y vende. Ve y vende. Pagas y lo que te quede, disfrútalo con tus hijos. Yo le explicaba a la iglesia, le decía: el problema cuando estamos reunidos aquí, el problema de la tsunamita no fue que su hijo había muerto y ella tenía fe de que iba a resucitar. No, el problema de la tsunamita fue que reconoció desde el primer momento que vio a Eliseo que era un hombre de Dios y respetó su investidura y agarró y hizo posada en su casa y le dio a Eliseo todo lo que él necesitaba. Por lo tanto, Eliseo le dijo a ella: ¿qué necesita? Y ella: yo no necesito nada. Mas sin embargo, Eliseo, tocado por misericordia, le dijo a Giezi: ¿qué necesita? Y dice: no puede tener hijos. Bueno, el año que viene, para esta misma fecha, tendrá un hijo. Y el año que vino tuvo un hijo, pero ese hijo murió. Pero sabe que esa mujer honró tanto a aquel hombre de Dios y le dio lo que tenía que darle, según lo que Dios le daba, que cuando el niño muere, ella estaba confiada. Diga: confiada. De que Dios iba a hacer el milagro. Cuando llegó a aquel lugar, Eliseo quedó, mire, estaba tan confiada, escuche bien, iglesia, estaba tan confiada que Dios le iba a dar la solución del problema, que cuando la ve venir, Eliseo le dice a su criado: ve y pregúntale qué pasa, porque se me ha sido encubierto lo que pasa, no sé qué es lo que pasa. Cuando llega le pregunta: ¿cómo está tu esposo? Bien. ¿Tu hijo? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. O sea, le dijo: todo está bien. Y le dijo: ve conmigo. Y aquel hombre fue. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios que Eliseo se
acostó encima del niño, pegó su boca a su boca, sus ojos a sus ojos, y comenzó a entrar en calor. Y a la tercera vez el niño resucitó. Dice que estornudó 7 veces. 7 veces es el número perfecto de Dios. Así que en esta noche Dios va a darte 7 veces lo que tú dispongas en tu corazón. Así que ahí donde tú estás, coloca primeramente tu corazón y ponte a cuenta con Dios. Si tú eras ladrón, dile al Señor: no te robo más, pero yo hoy me llevo mi milagro. Si tú tenías algo contra tu mamá, contra tu hermana, contra tu hermano, contra tu suegra, contra tu suegro, perdónale ahí donde tú estás. Contra tu yerno, contra tu yerna, perdónala ahí donde tú estás. Y después que tú la perdones en tu corazón, yo te invito a que pases a este lugar para que puedas recibir tu milagro. Ahí donde tú estás, ponte a cuenta con Dios. Y después que tú te pongas a cuenta con Dios, haga algo. Si necesita que Dios restaure,